explicaros despacito y para que haya entendimiento cómo hacer activo el modo ASC, que al fondo tendremos que hacer una reprogramación, pero bueno, os voy a explicar cómo yo ya tengo el cableado que viene por detrás conectado a través de la bahía que tenemos conectada en la parte trasera del módulo, que controla las ventanillas, los faros antiniebla delanteros traseros, el bloque de puertas, la otra ventanilla y el sistema ASC o DSC. Y el cable sale justamente por aquí, sale de la bahía, sube, conecta aquí, pasa, baja abajo al conector que va justamente aquí al lado de la caja de fusibles, y ya tengo aquí el cable que va conectado al pin número 25 del conector negro, que os pasaré una fotografía del conector que está justamente aquí debajo, de cómo hacerlo. Yo ya tengo el cable sacado, va en la bahía número 25 del conector negro que tenemos en la parte inferior al lado de la caja de fusibles, y a continuación os enseñaré cómo hacerlo hasta el módulo del ABS, donde va conectado este cable, que es de color azul con un, así me parece que es un lila decaído, sí, es un como lila, rosado. Bueno, que os voy a explicar cómo hacer la conexión desde el interior del coche hasta el módulo ABS, donde va conectado este cable para la función de antideslizamiento. El ASC o DSC, este es el conector que va justamente detrás del cuadro de mandos de los elevalunas, de los faros antinieblas delanteros y traseros, y justamente donde tenéis el hueco que trae lo de ASC, pues justamente sin el cartucho que aquí tenéis, sin la bahía. Aquí tenemos la bahía al descubierto, y si os ponéis a ver veréis 10, del 10 al 18. Pues el cable del ASC es el número 14, el azul. En esta bahía sería 14, sería 10, 11, 12, 13, 14. En el 14 iría el cable. Y de ahí pasaríamos a este otro. Os lo enseño en un cableado que tengo aquí fuera del coche. Pero bueno. Mirad. Este es el conector que está justamente al lado de la caja de fusibles, al lado de los pies nuestros del conductor. Y aquí tenemos el cable. Aquí, bueno, veis el cable, como veis, y después de ahí sigue por esta otra bahía en el pin número 25, lo mismo que aquí. Mirad, veis ¿no? El cable. Pues a ver si os lo puedo enseñar más cerca. Veis que están numerados los conectores, y veis 22, 23, 24, 25. Pues justamente en el 25, que aquí lo tenéis el cable, es donde va conectado. Y en la parte inversa es lo mismo. En el pin 25 también, que es otra bahía similar, se conectaría el cable, lo sacaríamos hasta el vano motor, yo lo saqué a través de la membrana que está ubicada al lado de los pies del conductor, y con un pasacables como os voy a enseñar, pasamos el cable a través de la membrana que está donde los pies del conductor, la sacamos y la pasamos justamente al lado de donde está el sistema de frenos ABS, y ahí deberemos conectar en el pin número 39 de la bahía que tenemos justamente ahí en el conector del sistema ABS, en el número 39, no os equivoquéis. En el 39 conectaríamos el conector, como os voy a enseñar a continuación. Ese conector mini Faston ya viene con una pequeña membrana de goma para cuando queda metido en la bahía justamente y ponemos el pasador azul que os comentaba, queda bloqueado, y de ese modo no os entra humedad con esta pequeña membrana que tiene atrás el mini Faston. Hacerlo es tan simple como tirar el pasador para arriba, sale hacia arriba, tirando hacia arriba, tiramos hacia arriba, se extrae, y en el pin número 39 conectaremos el cable. Si seguimos el orden de izquierda a derecha: marrón, amarillo, un hueco, azul, marrón, hueco, y el siguiente es que es azul, que con un color así alilado,
es donde deberemos conectar, que es el pin número 39. Ahí deberemos hacer la conexión con el mini Faston que tendremos que instalar. En mi caso he utilizado un mini Faston que ya venía con la membrana, pero el cable es de color gris, pero es el 39. Con el color lila así apagado, es el pin 39. No sé si os dais cuenta, empezaríamos en el gris primero, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Es donde va conectado el cable que va al mando que tenemos en el habitáculo, en el cuadro de mandos, que trae ASC, que es el sistema de antideslizamiento. Pues deberíamos conectar el cable ahí para hacerlo operativo. A continuación lo que voy a hacer es pelar el cable gris que tenemos aquí, este. Aquí puedo... Ahora, un segundo. Ahora. Pelar el cable gris para unirlo al mando del interior que trae ASC. Que tengo que colocarlo bien, que yo lo que hice fue coger y pasarlo por aquí, por el cortafuegos, por el paso que hay aquí justamente por la parte de abajo, que tenemos un paso con una membrana por donde pasan los cables, que está aquí ubicado, y he pasado el cable por la parte exterior. A ver, podéis pasarlo también por la parte interior y sacarlo por la membrana trasera de aquí, pero tendréis que sacar todo esta moldura, tendréis que sacar esta moldura completa, sacar los parabrisas, y la forma más fácil es coger y sacarlo por la membrana que tenemos aquí justamente debajo, al lado de los pedales del acelerador y del freno. Tenemos una membrana que pasa aquí, que atraviesa el cortafuegos, que salen los cables al módulo motor que están aquí debajo, y yo lo que hice fue pasar el cable para después pasarlo por todo el interior con un pasacables que yo lo tengo ubicado aquí, y con el pasacables lo pasé todo hasta aquí el cable. Ahora lo que voy a hacer es hacer la conexión. Ya lo hice, ya está instalado el cable, y ya os digo, es coger, levantar para arriba este pasador, sale hacia atrás. Tenéis aquí justamente debajo, aquí, ¿veis este hueco que tiene aquí en el medio? Tiene un pasador azul, que es con un destornillador pequeño, lo metéis, sale el pasador que está después de extraer la bahía, sacaríais la bahía, y justamente aquí tenéis un pasador azul en el hueco este que veis aquí. Al sacarlo queda un pasador azul, se extrae para meterlo en el nuevo conector mini Faston en el pin número 39. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle un like, o suscribiros a mi canal, o darle a la campanita para ser notificados cuando cuelgue nuevos vídeos. Bueno, chao.